Les decía que por qué blanqueamiento con brackets. Muchos pacientes, casi el 80% de nuestros pacientes desean dientes blancos. Es uno de los procedimientos que sí es de los más solicitados en los consultorios. Y porque si te pones brackets, muchas veces no lo podemos ofrecer o se nos olvida ofrecerlo y durante el tratamiento de ortodoncia los pacientes desean o tienen esa inquietud de tener los dientes más blancos y por qué tendríamos que esperar hasta que termine el tratamiento de ortodoncia para poder ofrecer un tratamiento. Generalmente un tratamiento de ortodoncia muy corto sería un año, año y medio, 2 años e incluso muchísimo más tiempo puede durar un tratamiento de ortodoncia. ¿Y por qué los pacientes se tendrían que esperar? La verdad es que no hay ninguna razón para esperar. El tratamiento de ortodoncia es compatible con el blanqueamiento 100%. Yo sé que podemos tener dudas y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Teníamos el mito de que cuando hacemos un blanqueamiento en el tratamiento de ortodoncia, cuando quitemos esos brackets, en la parte donde está el bracket se va a ver el recuadro marcado, porque así nos enseñaron muchas veces en la facultad. Pero entendiendo cómo funciona el blanqueamiento, podemos tener esa tranquilidad de que no va a pasar eso si lo aplicamos durante el tratamiento de ortodoncia, porque el blanqueamiento actúa por difusión. No sé si hay aquí algún dentista que utilice el PF. Me ayudan a levantar su mano para ver cuántos utilizan. Ahorita estoy hablando como mucho de los blanqueamientos de Bamasa. También he utilizado otros, pero la verdad a mí los que más me han gustado y he tenido más resultados son los de Bamasa. Así que quisiera ver si alguien los ha utilizado para ver si estamos como en sintonía. Ok, Jessie nos dice que no lo ha utilizado. Bueno, PF es uno de los blanqueamientos que tiene Ultradent. Es ambulatorio. Lo que tenemos que hacer es primero tomar una impresión, la corremos con yeso piedra y tiene una jeringa de resina que nos sirve para colocar puntito. Muchos dentistas colocan puntito, algunos otros toda la superficie vestibular del diente le colocan esa resina y después hacen el guarda. Generalmente es en un acetato blando y aquí es donde desmentimos un poquito esa parte de que el blanqueamiento, cuando tienes bracket solamente te va a blanquear alrededor y la zona donde esté el bracket no te lo va a blanquear. ¿Por qué? Porque actualmente la forma donde se recomienda colocar la resina azul del blanqueamiento PF es solamente poner un puntito y ahí se pone el blanqueamiento para que difumine y que se logre cambiar esa coloración que tiene el diente. ¿Qué es lo que mancha los dientes? Hay manchas intrínsecas y extrínsecas. Obviamente sabemos que las más difíciles van a ser las intrínsecas y también depende mucho la dieta del paciente, que ahorita también vamos a desmentir un poquito si el paciente tiene que hacer una dieta blanca después del tratamiento de blanqueamiento. Obviamente el café, el cigarro, el vino tinto, alimentos muy condimentados podrían llegar a manchar el diente, pero sabemos también que hay algunos medicamentos que pueden ocasionar manchas intrínsecas. ¿Cómo trabaja el blanqueamiento? Ya les decía que bueno, existen dos tipos de fórmulas para lograr que los dientes puedan aclararse. La primera es peróxido de hidrógeno y la segunda es el peróxido de carbamida. La gran diferencia que hay es el tiempo en que logran que cambie el color del diente. El peróxido de hidrógeno generalmente es muchísimo más rápido. Este lo aconsejamos para tratamientos del consultorio. En 2, 3 citas ya logramos ver una gran diferencia en cuanto al cambio de coloración del diente y el peróxido de carbamida es más lento, pero una gran Doctora, ventaja que tiene el creo que la peróxido, ¿sí? presentación se dejó de ver. Bueno, aprovechando, ¿alguien ya ha hecho blanqueamiento en brackets? Yo no. No.
Ok, la mayoría no. De hecho, la verdad, creo que sí era un tema que a mí también me daba un poquito de miedo por el tema que platicábamos, que muchas veces creemos que se queda marcado y que no logras difuminar completamente el diente. Y me le das otra, por favor. Otra. Una más. Una más. Muy bien, bueno, nos quedamos platicando un poquito sobre los tipos de activos, bueno, de agentes activos que hay en los blanqueamientos. Les decía que hay dos, peróxido de hidrógeno que se utiliza en el consultorio y el peróxido de carbamida. Ventajas. El peróxido de carbamida sí tenemos que colocarlo en una cubeta, tiene que ser personalizada esta cubeta y obviamente requiere algunas citas en el consultorio, pero posterior tenemos que indicarle al paciente que tiene que utilizarlo en casa. Aproximadamente son de 10 a 20 días. Ventajas, tiene menos sensibilidad que el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el que colocamos aquí en el consultorio, pero también lo utilizamos de forma ambulatoria con Opalescence Go. No sé si alguien ha escuchado sobre él. Son cubetas que tienen alrededor, son desechables, tienen alrededor peróxido de hidrógeno, está al 10 o al 15%, y estos son los que podemos utilizar tranquilamente con pacientes con brackets. Para ello, sí tienen más sensibilidad que las cubetas que recomendamos a los pacientes con peróxido de carbamida. Presentaciones en Ultradent para saber cuál es peróxido de hidrógeno y cuál es peróxido de carbamida. Boost y el Go y Opalescence Go son peróxido de hidrógeno. Lo vamos a ver que se van a aclarar muchísimo más rápido los dientes, pero vamos a tener más sensibilidad. Y el PF o Palisens PF es peróxido de carbamida, que hay en varias presentaciones, 10, 15, 20 y 35%. Para pacientes que no tienen brackets, recomiendo muchísimo más el peróxido de carbamida. Ahora nos vamos a enfocar pacientes que específicamente tienen brackets. ¿Cuándo se van a aclarar los dientes? Es una duda que muchos pacientes tienen porque tenemos en la mente un diseño tipo Hollywood, que la verdad eso es inlograble con blanqueamiento. Tal vez lo que los pacientes desean realmente son carillas, pero ellos creen que con un blanqueamiento lo van a lograr. Y depende mucho de la intensidad y del tipo de coloración. Otra cosa que es muy importante es la anatomía de cada paciente y sobre todo la edad. No es lo mismo un paciente joven que un paciente más o menos entre 45 y 50 años, porque tienen mayor cantidad de dentina, por lo cual van a necesitar más sesiones de blanqueamiento. Depende también, obviamente, el colorímetro que estemos utilizando y también la duración del procedimiento. ¿Me cambias, por favor? ¿Cómo elegir el blanqueamiento? Primero, vamos a seleccionar el tipo de mancha. También es importante que tú evalúes perfectamente a tu paciente, porque si es un paciente que es súper desesperado, que realmente quiere un resultado muy, muy rápido, no le ofrezcas un ambulatorio porque se te va a desesperar. También pacientes que son inconstantes, sobre todo pacientes con brackets, podemos tener esa ventaja que sabemos exactamente cómo son nuestros pacientes. Nosotros como ortodoncistas, bueno, no sé si la mayoría son ortodoncistas, pero si están aquí, creo que sí. Pero igual déjenme, por favor, en el chat si todos somos ortodoncistas o hay alguien más que no sea ortodoncista. Pero ¿a qué iba? Como ortodoncista, tenemos la habilidad de conocer a nuestros pacientes por un periodo más largo que posiblemente un paciente que solamente viene a una resina y pregunta por un blanqueamiento. Si tú sabes que tu paciente es cumplido, que sigue las instrucciones, te recomiendo el ambulatorio, que ahorita les voy a hablar más adelante del Go, pero si tu paciente de plano no sigue instrucciones, no es precavido y se le va a estar olvidando, mejor recomendamos un blanqueamiento en el consultorio. Y también es importante, si tienes sensibilidad ya previa a un blanqueamiento, lo recomendable es colocar algún fluoruro antes de colocar el blanqueamiento
o mejor sí esperarse hasta que se termine el tratamiento de ortodoncia para colocar el blanqueamiento, pero con peróxido de carbamida, porque tenemos menos sensibilidad comparado con el peróxido de hidrógeno. ¿Me puedes cambiar la presentación, Alan? Les decía que la marca que yo me he acomodado más, he utilizado varias, pero la que he visto mejor resultado costo-beneficio ha sido Ultradent. En tratamiento de ortodoncia recomiendo dos, Opalescence Go o Opalescence Go. Diferencia, Boost, perdón, Opalescence Boost o Go. Boost es peróxido de hidrógeno, pero se coloca directamente en el consultorio. Son sesiones aproximadamente de 15 a 20 minutos que lo vas a estar colocando. Ahorita viene más adelante un video donde les voy a mostrar el paso a paso del Opalescence Go. Diferencia entre uno y otro, el porcentaje que tiene. El Go lo encontramos en presentación de 10 y 15% y aproximadamente es 30 a máximo una hora el Go que lo va a colocar su paciente. Ventaja del Go es que tú solamente haces la profilaxis, le explicas cómo utilizarlo al paciente y él perfectamente en su casa durante 10 días viene la cubeta donde no son personalizadas, perdón, viene la cubeta individual para la parte superior, parte inferior, y él puede estar haciendo cualquier actividad y puede hacer el blanqueamiento mientras está en el gimnasio, mientras está realizando cualquier actividad y después nada más se lo retira y se lava los dientes y al día siguiente repite la acción. Son 10 cubetas superior e inferior que tiene el Opalescence Go. ¿Y me puedes cambiar la presentación? ¿Me puedes cambiar la presentación, Alan? Listo, doctora, pero creo que ese es lo que sigue es el video, ¿verdad? Sí. Permítame para poder reproducirlo. Le escribí igual por WhatsApp para ver si lo puede ver. Bueno, realmente lo que sigue son los pasos para el blanqueamiento. Les decía que los pasos, el primer paso es que tenemos que tener una correcta higiene, primero realizar el detartraje, profilaxis. Obviamente, si es un paciente con brackets, no va a tener ningún tipo de caries, ningún tipo de lesión en el esmalte. Eso sí es muy importante, tanto en pacientes que tienen brackets como en pacientes que no tienen brackets. Y después de hacer todo la profilaxis y el detartraje, vamos a empezar con el Opalescence Boost. Este primer paso lo hice para pacientes que son muy desesperados y que tienen una fiesta o que tienen algún compromiso muy rápido que no nos da los 10 días que necesitaríamos con Opalescence Go. Y ¿puedes ponerle pausa, Alan? Los pasos son demasiado sencillos. Viene la jeringa, vienen unidas la porción blanca y la porción roja. Es muy importante que la agiten vigorosamente 30 veces para que se activen y posteriormente iniciamos a colocar la barrera gingival. A mí me gusta hacerla demasiado gruesa. ¿Por qué? Ahí estoy colocando la barrera gingival y me gusta proteger perfectamente la zona donde inicia el diente, pero siempre me bajo un poquito más en esa parte gingival y me extiendo un poquito más para que no se lastime nada la encía. El peróxido de hidrógeno puede llegar a lesionar mucho la encía o el labio si lo llega a tocar y el tiempo de, ¿puedes adelantarle un poquito, Alan? Si se fijan ahí la dejé algo gruesa y aquí es donde les platico que realmente el blanqueamiento funciona por difusión.
Cuando haces un blanqueamiento en un paciente que no tiene brackets y aunque dejes la barrera gingival un poco gruesa, cuando tú la quitas logras ver que sí hubo un blanqueamiento en esa zona. Y lo mismo sucede con los brackets. Una vez que se quitan los brackets, se logra difuminar y no se ve el cuadrado del bracket. El tiempo de duración del blanqueamiento de Booth es de 15 a 20 minutos. El paciente va a estar ahí reposando. Yo les recomiendo colocar un poquito de algodones en rollo por dos cosas. Primero, porque te ayuda a absorber un poquito la saliva y el paciente no está con la sensación de tener saliva. Y segundo, porque el paciente está cómodo mordiendo. Y en realidad es muy, muy sencillo, es prácticamente lo mismo. De hecho, es un poco más rápido con brackets y el resultado dependerá de muchas cosas, como les mencionaba. La edad del paciente es muy fundamental que lo tengan en cuenta. ¿Me cambias la... Bueno, pues si Sí, puedes compartir la otra presentación? Les decía que es muchísimo más rápido un blanqueamiento con brackets en cuanto a tiempo en el consultorio y a mí solamente, este es un super tip que a mí me ha funcionado bastante. Yo solamente con los pacientes que tienen tiempo, solamente hago blanqueamiento en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen blanqueamiento en la parte de arriba y en la parte de abajo, generalmente cuando les muestras al paciente su resultado, no notan una diferencia. En cambio, si solamente haces en la parte superior y a la siguiente cita ya inicias con la parte inferior, yo lo hago en 3 citas. La primera cita solamente hago la parte superior para que puedan ver una diferencia entre la tonalidad superior y la tonalidad inferior inmediatamente. Y en la siguiente cita ya coloco superior e inferior y en la tercera refuerzo un poquito la parte, la zona superior, pero ya me enfoco prácticamente en la inferior y me ha dado muy buenos resultados por lo que les comentaba, o no sé si a alguien le ha pasado, a mí me pasaba mucho y era muy frustrante que aunque les enseñaba el colorímetro y veían la diferencia, el hecho de estar viendo sus dientes exactamente del mismo color no se emocionaban y cuando empecé a aplicar este tip de solo hacerlo en la parte superior y obviamente no lo podemos hacer en todos los pacientes porque muchos pacientes tienen una fiesta y quieren hacerlo inmediato, pero si es un paciente que quiere tener sus dientes más blancos y que no tenemos el tema del tiempo, este es un super tip. Muchas veces sí tienen sensibilidad saliendo desde la primera sesión, tienen sensibilidad. ¿Qué es lo que hago? Les coloco un poco de Ultra Ease. Esta también es de Ultradent. Tiene dos presentaciones. Puede ser en gel, en jeringa, como el PF, o también tiene presentación tipo Go, que tú se lo puedes dar a tu paciente y se puede ir. Y si no encuentras esa presentación, la jeringa lo dejas de 10 a 15 minutos el Ultra Is. Denme un segundito, les voy a dar que es nitrato potásico al 3%, lo que es el Ultra Is, y te funciona de maravilla. La mayoría de los pacientes no se quejan de sensibilidad cuando se los coloco aquí en el consultorio o les doy su cucharilla de Ultra Is. Y en cuanto al Opalescence Go, también son las mismas indicaciones. Tiene que estar perfectamente limpio el diente. Siempre, como este lo coloca el paciente en su casa, siempre recomiéndenle que primero se laven los dientes perfectamente, después coloquen la cucharilla, retiran el protector y se quedan solamente con la que les estoy mostrando. Pueden hacer sus actividades normales, lo dejan de 30 minutos a máximo 1 hora, se lavan los dientes y generalmente con por la concentración de peróxido de hidrógeno es menor la sensibilidad que pueden llegar a tener, pero sí les aconsejo que si al final de las 10 cucharillas pueden incluirle en el precio del tratamiento, pueden regalarle un poquito de Ultra Is y les va a ayudar bastante para que no tengan ningún problema con la sensibilidad, que generalmente el peróxido de hidrógeno es lo que más nos ocasiona el tema de la sensibilidad. Jorge Arturo dice, doctora, yo una vez hice un blanqueamiento con una paciente y presentó mucha sensibilidad en la primera cita, a los 5 minutos le apliqué
No, de hecho está muy bien. Yo la verdad no lo he hecho porque la mayoría de mis pacientes no tienen mucha sensibilidad, pero hay un libro, ahorita les voy a enseñar cuál, que aconseja que antes de colocar tu agente activo, que puede ser el peróxido de hidrógeno, coloques el ultraís antes de colocar la primera sesión y esto te ayuda. Por eso es muy importante que en la historia clínica le preguntes al paciente qué tanta sensibilidad tiene. Si desde antes de iniciar el blanqueamiento el paciente ya te está refiriendo que tiene sensibilidad, puedes prevenir esa parte de la sensibilidad con ultraís. Después aplicas las primeras sesiones y dejas descansar una semana, inicias otra vez con ultraís y las sesiones. Eso te puede ayudar bastante. La verdad, soy sincera, yo no lo he hecho. Eh, Me dijo que no tenía, pero creo que me mintió. No, también puede ser que muchas veces sí el agente blanqueador, perdón, el agente blanqueador, el peróxido de hidrógeno te puede causar esa sensibilidad inmediata. Lo que podrías hacer ahí, si el paciente a los primeros minutos te refiere que tiene la molestia, puedes aplicarlo. No, no te afecta en nada. Te digo, la verdad, yo no lo he utilizado antes, pero hay bibliografía que te puede explicar que sí se puede utilizar antes. Y yo continúo siempre después del blanqueamiento, ya sea con Sensodyne o también uno que utilicé en una temporada fue Gluma. También ayuda bastante para la sensibilidad. Del protocolo que te mencioné del Ultraís, lo vi de este libro. Ahorita les envío foto. Es rehabilitación de rehabilitación estética del sector anterior de Rafael Monte Alto. Muy bien. Y me cambias de presentación, Alan, por favor. En cuanto al tema de sensibilidad, tenemos que darle la tranquilidad al paciente que es pasajera. No, no dura más de 10 días la sensibilidad y depende mucho del umbral del dolor del paciente. Hay pacientes que no van a sentir absolutamente nada con las 3 sesiones de blanqueamiento y hay pacientes que desde la primera, como fue el caso del doctor Jorge, tuvo sensibilidad. Si es el caso que el paciente presenta sensibilidad, siempre coméntenle que es normal. No sabemos si puede ser muy alto, puede ser muy bajo, pero es normal la sensibilidad y siempre es pasajera. Podemos ayudarla. ¿Me le cambias, por favor, Alan? Podemos ayudarnos, como les decía, de UltraIS. Estas son las dos presentaciones que tiene UltraIS. Las dos son muy buenas, pero generalmente es más difícil conseguir la de cubeta. Pero ambas funcionan perfectamente y lo puedes utilizar después del blanqueamiento o dar una cita posterior. Muy bien, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Cualquier duda, de Sí, verdad, con confianza, porque a sí. veces hablo Si muy tienen rápido. dudas, sí, no se preocupen. Si tienen dudas, pueden ir poniéndolo en el chat para que al final igual o la doctora ahorita está tomando el tiempo de irlas leyendo mientras las van poniendo para que puedan irlas resolviendo. Juana, doctora Juana Jacqueline, generalmente la sensibilidad la podemos notar en pacientes que son muy sensibles al dolor. Sí se puede, estás en la sesión en los 15 a 20 minutos que dejas el bus y ya tienen sensibilidad, ya te están diciendo que les está doliendo incluso el aire que puedan sentir, porque como están con el retractor de labios, generalmente pueden sentirlo. Y si eso sucede, yo te recomiendo parar ahí, colocar ultraís y alargar un poquito más de sesiones el blanqueamiento, pero eso te va a ayudar a que no tenga tanta sensibilidad. ¿Cuánto tiempo se coloca el ultraís antes del blanqueamiento? 15 minutos. Si el paciente ya te dijo que tiene sensibilidad, tienes que obviamente programar el tiempo. Si ya sabes que tienes sensibilidad, haces tu profilaxis, colocas el ultraís 10-15 minutos máximo y ya procedes a colocar el blanqueamiento. ¿Cómo elegimos el porcentaje del blanqueamiento? Doctora Guadalupe, lo podemos elegir si es el del consultorio. Generalmente nada más tienen una presentación, es al 35% en el caso del boost. Y si te refieres al PF, que es el peróxido de carbamida,
tienes que seleccionarlo. Tiene 4 presentaciones, 10, 15, 25 y 35. Perdón, es 20. 10, 15, 20 y 35%. ¿Cómo la seleccionas? O bueno, al menos como yo la selecciono. Por ejemplo, si tu paciente te dice, la verdad es que yo quiero dejármelo toda la noche, selecciona la del 10, te da hasta 8 horas que se puede dormir el paciente con su cubeta y no va a tener sensibilidad porque el porcentaje es muy mínimo. Obviamente, al ser mínimo, vas a ocupar más días para que el paciente pueda ver los resultados. Y en cambio, si eliges el 35, yo sí te recomiendo que lo dejes máximo 1 hora en boca, que el paciente no se esté haciendo alguna actividad que no le requiera, obviamente que no esté hablando tanto para que no produzca tanta saliva, lo deja en boca y después se lo retira como el Opalescence Go. Y el Opalescence Go también tiene 2 presentaciones, que es el 10 y el 15%. Doctora Jessie, las pasos que dije es Sensitive, Proalivio y la Sensodyne. El Ultrais no es con cubeta, se coloca como el blanqueamiento rodeando el bracket. El que no es con cubeta, sí, igual como el Boost, lo colocas rodeando el bracket. De hecho, este te funciona perfecto aunque no hagas blanqueamiento. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen brackets, muchos pacientes refieren sensibilidad y este les funciona perfecto. ¿Alguna otra duda? El más práctico, les soy sincera, es el de cubeta, pero en cuanto a costo-beneficio, les conviene la jeringa y ponérsela al paciente. Es muchísimo más redituable. Tiempo de post-blanqueamiento, ¿a qué se refiere? O sea, después del blanqueamiento es lo mismo. Lo dejamos de 10 a 15 minutos. No sé si se refiere a eso, doctor Rafa. Ok. ¿Me puedes cambiar? Y este es mi combo ganador. ¿A qué me refiero con combo ganador? Lo que más me ha funcionado con brackets. Cuando los pacientes tienen tiempo, generalmente esta es mi receta de cocina. Colocamos el Opalescence Boost y recomendamos 5 cucharillas de Opalescence Go. ¿Por qué? Porque al tener los efectos de una concentración alta en el consultorio más una concentración baja, nos da un resultado más sostenido y el paciente tiene menos sensibilidad si el paciente tiene brackets. Obviamente sabemos que no en todos los pacientes lo podemos utilizar así por el tema de la sensibilidad, por el tema de tiempos, pero la verdad, si ustedes combinan estos dos, no van a tener problemas de que al paciente no le guste el resultado. Probablemente tengan problemas de que el paciente va a tener sensibilidad, pero va a estar feliz con su resultado. ¿Me das la siguiente, por favor? Y si el paciente se puede esperar, este es mi combo ganador. Y este es como algo infalible para colocar a pacientes que no tienen brackets, porque utilizamos los 2 peróxidos que hay. Tenemos las 2 ventajas, que es un resultado muchísimo más rápido en consultorio, pero más sostenido con el peróxido de carbamida y menos sensibilidad a largo plazo. ¿Cómo lo recomiendo yo? 2 sesiones de boost con diferencia de una semana. Obviamente, si el paciente tiene sensibilidad, podemos colocar un poco de Ultrais. Si no tiene sensibilidad, no es necesario y le mandamos a hacer sus cucharillas personalizadas con el Opalescence PF, generalmente del 10% a 10 días y el resultado es muy, muy bueno. No hay tanta sensibilidad como si se hicieran más sesiones de Opalescence Boost aquí en el consultorio y el resultado es más sostenido. De verdad que si ustedes pueden recomendar a los pacientes un blanqueamiento, en mi práctica me ha funcionado más peróxido de carbamida cuando tienen tiempo, pero si no tienen mucho tiempo, estos dos, de verdad que les va a ayudar bastante.
recomiende utilizar ibuprofeno o algún. Sí, no te afecta en nada cualquier analgésico que quiera tomar el paciente, al contrario, te puede ayudar, pero generalmente con el Ultradis las molestias son muy, muy pasajeras, 2, 3 días y ya no tienen sensibilidad. Recomendaciones después de un blanqueamiento. Después del blanqueamiento, antes se tenía la idea, no, sí, gracias. Después del blanqueamiento se tenía la idea que teníamos que tener una dieta blanda de adiós café, adiós refresco negro, adiós vino tinto, pero la realidad es que ya hay muchos estudios que indican que no afecta la dieta que pueda tener el paciente, a excepción de un solo alimento, que es el vino tinto. El vino tinto sí es lo único que no se recomienda después del tratamiento de blanqueamiento, perdón. Generalmente nosotros les seguimos diciendo a los pacientes que no consuman este tipo de alimentos, porque si bien es cierto, ya no están relacionados tanto que te puedan afectar en el blanqueamiento, sabemos que sí te pueden manchar los dientes. Entonces, se les recomienda a los pacientes, pero no porque les pueda afectar a que no vean un cambio de coloración significativo en el blanqueamiento. No sé si me explico esa diferencia. Ok, a lo que me refiero es, durante el blanqueamiento, si consumen alimentos, durante el blanqueamiento, si consumen alimentos pigmentantes, no les va a afectar en su cambio de coloración, pero después del blanqueamiento, sí hay que decirles a los pacientes que reduzcan la cantidad de estos alimentos porque el cambio de coloración que se logró, sí lo pueden perder a la larga si siguen consumiendo estos alimentos. El que sí te afecta durante el periodo del blanqueamiento es el vino tinto. Y en cuanto a recomendaciones post, la verdad es que solo es el tema de la sensibilidad. Yo estuve logrando con Colgate hace algunos años y la Prolive indicaban que primero se untara la crema dental con los dedos sobre los dientes para activar los ingredientes. Sí, de hecho sí, la verdad yo no lo recomiendo tanto porque, bueno, no que lo recomiende, sino que es algo que se nos olvida mencionarle a los pacientes, pero sí, también me habían comentado que era mejor utilizarla primero con los dedos y te ayudaba a que tuvieras mejor resultado. En realidad les decía que es un tema muy pequeño y todo lo sustenté en 2 libros. El primero es Rehabilitación del sector anterior y el segundo se llama perdón, no sé si se pronuncia así, Restauraciones de resina completa. Toda la información fue de ahí y obviamente lo que he utilizado aquí en la práctica. No sé si tengan alguna duda. Todas las quejas serían con Alan, solo las dudas conmigo. Esperemos que ninguna queja, porque van a tener acceso a descuentos de blanqueamientos de Ultraden. Se les estarán compartiendo, doctores. Y también este webinar, si quieren repetir algo por la falla que tuvimos o algo así, se va a subir a nuestro canal de YouTube en los próximos días para que puedan verlo ya un poco más acortado, sin los errores que tuvimos, y puedan reproducirlo nuevamente. Y pues sí, ponen en la chat, doctora, ninguna doctora, muchas gracias, todo claro, doctora, gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Creo que no hay más dudas, doctores. Nuevamente, muchísimas gracias a todos Vi los que que alguien estuvieron. levantó la mano, Alan. Creo, sí, también había visto, pero creo que ya la bajaron. La persona o la doctora, creo que la que tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono sin problema, doctora, o puede, escribir en el chat. Ya bajaron la mano porque ya no está levantada. Ya no está levantada. Mientras, si tienen dudas, escríbanlas en el chat, por favor. Y les vuelvo a repetir, este webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Depósito Dental Dexis. Ahí pueden encontrar más webinars que hemos tenido,
otro tipo de videos como unboxing, como características de ciertos equipos, por si se quieran dar una vuelta. Ahí estaremos teniendo también este webinar. Creo que no, doctora, ya no hubo más dudas. Pone, ¿me podría compartir su contacto de la doctora para validar detalles de los casos de éxito? ¿Tu contacto, doctora Claro Miriam? que sí. Me encuentran en Instagram y en TikTok como dra.miriam con Y la primera I, Medina Maqueda. Igual se los escribo aquí en el chat. Voy a compartir su Instagram, doctora, de igual forma para que lo puedan ver. Este es el perfil de la doctora en Instagram para que puedan seguirla y puedan escribirle. Ya lo escribió usted en el chat, doctora. No sé si tengan alguna otra duda, usted, doctora, algún comentario que quisiera hacer. Agradecerles y decirles que le pierdan el miedo a los blanqueamientos. Es uno de los tratamientos que son muy, muy redituables por el costo que lo podemos encontrar en los depósitos, a lo que se le puede cobrar a los pacientes. Y la mayoría, si no es que el 100% de los pacientes queda súper feliz porque creo que el sueño de los pacientes realmente sí es tener los dientes blancos. Perfecto. Creo que ya no hay más, doctora, preguntas, doctora Miriam. Muchísimas gracias a todos los doctores que se conectaron y que igual estuvieron conectados, pero se desconectaron, yo creo que por el problema que tuvimos. Agradecemos mucho su registro y bueno, acaba de preguntar la doctora Juana, ¿cómo cuánto tiempo se debe ofrecer entre cita a cita? Yo generalmente los dejo una semana por temas de sensibilidad, para evitar que pueda ser mayor o una semana, pero puede ser desde el tercer día. Puso otra vez un corazón y una manita la doctora Juana. Pues no hay más dudas. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias en especial a usted, doctora Miriam, por poder hacer esto junto con nosotros. Agradecemos mucho su colaboración, su participación y estas ganas siempre de querer compartir conocimiento. Gracias a todos los doctores por sumarse, por unirse, por brindarnos un poco de su tiempo. Y pues esperamos que igual en un futuro más cursos junto con la doctora Miriam o algún otro tipo de educación continua en conjunto. Muchas gracias, doctores, muchas gracias, doctoras, y gracias, doctora Miriam, por este tiempo. Al contrario, gracias, Raysix, gracias, Alan, gracias, doctores. Visítanos en nuestra página web www.raysix.com. Raysix, para los y las fanáticas de la odontología.